Hola, buenos días. Bueno, voy anunciando, todavía falta quizás poquito, pero este flyer que aparece celeste al principio anunciando los cursos de introducción a la Biblia, va a tener un cambio pronto de lo que es la plataforma. Va a volver a llamarse Misión Net, misión-net.org, como seguíamos teniendo una con ese nombre y esta nueva con el nombre de Learning. Ahora se han unido y vamos a tener una sola, pero bueno, vamos a presentar bien. Ahí va a haber toda la Biblia en cursos pequeños, introductorios, para ayudar a la lectura de la Biblia, y después eh, cursos, hay, los que siguen son teología cristiana, comprensión de la Biblia, y después un montón de temas que hacen a la formación del cristiano y que vamos a hacer conocer dentro de muy poco tiempo. Bueno, vamos a terminar hoy con las cartas estas tan impresionantes que recibió el, el pastor, iba a decir, el gran Juan de la Biblia, como comienzo de la revelación de Jesucristo, como comienzo del Apocalipsis. Y ayer vimos que en el último capítulo, en los últimos versículos, hay una mención a estas iglesias a las que había llevado el mensaje, como por haber sido los primeros que recibieron el mensaje del Apocalipsis. Pero primero, las 7 iglesias de la provincia de Asia, y hoy vamos a ver que había una que era de otra provincia, estaban todas pegaditas, todas formaban parte de lo que hoy es el Asia Menor, con distintos países. Pero estas iglesias es tan importante cuando leemos la Biblia entender. Es como si nos alejamos un poquito y podemos mirar. Había 7 iglesias que eran, acá están, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia, no, y la Odisea. Eh, Se dice que había 80 kilómetros de distancia. Algunas podría ser, y no sé cuáles son los 80 kilómetros, pero algunas están bastante cerca y otras están bastante lejos, como Esmirna de Pérgamo, ¿no? Después de Pérgamo a Filadelfia tienen más o menos una distancia, y después la última más lejos, la Odisea. Ya hemos visto Éfeso el primer día, después vimos a Esmirna, Pérgamo y Tiatira, y ahora vamos a ver las 3 últimas cartas. Para quien lee o escucha esto por primera vez, quizás haya un poco de pregunta, de preocupación, de decir, bueno, ¿y ahora qué les va a decir el Señor? Hemos encontrado, si realmente lo leemos cada una de estos mensajes, ¿no es cierto? Nosotros los llamamos cartas porque el apóstol enviaba cartas. Estos son mensajes a las iglesias que tenía que hacerlas conocer el apóstol Juan. Pero encontramos distintas facetas del Señor. La autoridad que tiene Jesucristo en este momento, ya no en la tierra, ya crucificado y resucitado, pero ahora es el que está a la diestra de Dios, como nos habla el Apocalipsis, de manera que con su autoridad, cada palabra que daba de aprobación era muy importante, y las palabras que daba de reproche, de búsqueda de corrección, eran muy fuertes, y lo que se viene ahora. Bueno, ya estamos con el mapa, ya vimos entonces a Esmirna, Pérgamo y Tiatira, y ahora vamos a ir a leer la carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis, ¿sí? Gracias por el mapa. Tan bueno ver este panorama del mundo, del Asia pegado y tan relacionado con Europa. Muy bien, Iglesia de Sardis, me gusta, como siempre,
Es decir, pensar en mirar un poco, ¿no? Ya vimos la de Éfeso que fue difícil, vimos la de Esmirna, donde esa la que le dijo, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Pérgamo, donde el Señor le reprochó esos reproches 2 veces, le dijo, toleras a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Todo era perversión de la maravilla de la doctrina cristiana, del mensaje cristiano, ¿no? Después a estos de la doctrina de los nicolaitas, y unas palabras de mucha aprobación para la iglesia de Tiatira, pero después apareció lo de esta profetisa Jezabel, mentirosa, y ahí vimos, creo que por primera vez, tan fuerte la reprensión de Jesús. Pero siempre terminando cada una de ellas al que salga vencedor. O sea, el estímulo para corregir lo que hubiera que corregir, para ser fuerte. No nos olvidemos que en el trasfondo de estas cartas había persecución. Cada vez que hablaba de la sinagoga de Satanás o de la influencia de Satanás, había persecución, sumado al imperio romano totalmente anticristiano que estaba iniciando el culto al emperador de una manera absolutamente idolátrica. Y ya hemos leído el Antiguo Testamento donde Dios plantea que Él es el único Dios y que no admite en sus seguidores, en sus discípulos, ningún tipo de idolatría. Bueno, aquí viene Sardis. Vamos a ver. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Recordamos que ángel era al líder, al pastor, al dirigente. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Recordamos que cuando se presentó, a cada rato estoy mirando el capítulo 1 de nuevo, ¿no? Porque cuando se presentó en el 4, y Juan saluda, paz y gracia de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección. De manera que cuando acá dice el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, está hablando de sí mismo, tal como se presentó en el capítulo 1. Estamos en el capítulo 3, versículo 3. Después de decir que Él es el que tiene las 7 estrellas, dice, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, ¿no? Bueno, parece bien, pero en realidad estás muerto. A nadie le había dicho algo tan duro, me parece, ¿no? Y le dice, 2 verbos en imperativo muy fuerte. Despierta, reaviva. Claro, si estaba muerto, reaviva lo que aún todavía es rescatable. Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. De manera que, por eso digo de leer estas cartas como si, o para ver si hay algo de esto que tenemos que reaccionar, despertar y reavivar. No he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Ya vimos varias veces la palabra arrepentimiento. Delante de Dios, cuando algo no está bien, arrepentimiento. Si no te mantienes despierto, cuanto menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Uy, esa expresión está en varios lugares. Creo que de todas elegí, sí, Tesalonicenses, claro, porque habla de como león en la noche, como ladrón en la noche, el Señor volverá. Tesalonicenses 5:2 dice, porque ya sabe que el día del Señor llegará como ladrón en la noche.
Pero no está diciendo eso acá. Caeré sobre ti como un ladrón. Y acá está hablando de castigo. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Mucho lenguaje metafórico de comparación. Les está hablando que se arrepientan de sus pecados porque estaban muertos espiritualmente, no hay duda. Pero acá empieza a hablar ahora de como que por ese pecado, por esos pecados, las ropas estaban manchadas. Hay algunos que no han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Andarán conmigo. Y ya acá empieza a hablar de la recompensa. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y ahí, para cerrar, vuelve a repetir, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué impresionante, ¿no? Ahora, no, después del anterior, y ahora al final, para cerrar, dice, oiga, a esta iglesia entonces un montón de llamados de atención y a la vez de reconocer que aquellos que no se habían manchado iban a estar con él vestidos de blanco. Otra de las promesas con las cuales pareciera que se abre una ventanita para hablar de la segunda venida de Cristo. Vamos a las dos últimas, a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia en griego quiere decir amor fraternal, filia, amor filial, amor fraternal. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Que, bueno, cada una de estas metáforas hacen preguntar, primero, ¿qué quiere decir? Tengo Isaías 22, 22. A ver. Donde dice, sí, habría que leer todo el pasaje, pero es un pasaje que Isaías tiene con respecto a una persona, pero en el 22 dice, sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David, lo que él abra, nadie podrá cerrarlo, lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Y tengo ahí en la referencia Apocalipsis 3:7. De manera que eso era algo que estaba en la palabra, ¿no? Esa idea de abrir o de cerrar y que nadie va a poder cambiar eso que el Señor haya determinado. Filadelfia, entonces, conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado una puerta que nadie pueda cerrar. Claro, la ciudad de Filadelfia estaba ahí en un lugar alto, 500 metros de la tierra plana, y era la puerta eh, a la planicie central de lo que era el Asia Menor. Y era entonces la puerta que controlaba todo el comercio y la relación con todo lo que seguía más allá en lo que hoy es Asia, el continente asiático, ¿no? De manera que había algo de puerta para ellos que serían comerciantes y que tendrían una gran actividad mercantil. A ellos les dijo primero, conozco tus obras. Mire que te he dejado abierto una puerta que nadie puede cerrar. Una puerta abierta que nadie puede cerrar. Se me ocurre que les dijera algo así como
cuidado con cerrar la puerta, ¿no? Cuidado, porque es posible que por el hecho de toda esa gran cantidad que pasara por la ciudad de Filadelfia, estuviera hablando de una iglesia misionera, de una puerta misionera, predicando a Cristo con toda esa gente que pasaría por Filadelfia, quizás compraría o vendería. Ya sé que tus fuerzas son pocas. A ninguno le había dicho esto. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, los había mencionado ya en otra, que dicen ser judíos, pero en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bueno, esta es la mejor de las iglesias en cuanto a lo que el Señor decía, que a todos los contrarios, a todos los acusadores con los cuales había peligro que lo fueran a denunciar al emperador o ahí en el Imperio Romano, todos esos de la sinagoga de Satanás, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. A ellos solos se los dijo. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Y ya la corona le había hablado a otra de las iglesias, ¿no? La corona de la vida eterna, el premio de Jesús. Porque en todas estas Jesús está ofreciendo un premio. Y miren acá, 3:12. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios. Esto no era un lugar físico, pero ser columna del templo de Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén. Está anticipando el contenido principal del Apocalipsis. Ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él, sobre ese templo, mi nombre nuevo. ¡Wow! Mi nombre nuevo. Otra vez vuelve a repetir esa idea, eso que se había dado con Abraham, con Jacob, de cambiar el nombre, y con otra de las iglesias. Y termina con su cierre favorito: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremendo iglesia de Filadelfia, pero evidentemente es la iglesia que el Señor tenía un propósito de que fuera misionera. Bueno, viene la última, a ver qué nos vamos a encontrar con la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia cuyo nombre suena. Estaba muy cerquita, no sé si anoté, a 16 kilómetros de la ciudad muy importante de Colosas. La iglesia de Colosas, el apóstol Pablo le había escrito una carta de las muy importantes. Y vemos al final de la carta de Pablo a los colosenses, le dice, 4:16. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, lo cual corrobora el hecho de que llegaba un mensajero de parte del apóstol y leía una carta y todos la compartían. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea. De manera que uno de ellos se iba a ir los 16 kilómetros hasta la Odisea para decir carta del apóstol Pablo. Pero en este mismo tiempo, no. En este mismo tiempo, no. Nosotros hemos visto que las cartas de Juan y toda la actividad de Juan fue cerca del fin del siglo, ¿sí? Y en cambio la carta a los colosenses se considera que fue alrededor del año 60. De manera que, por lo pronto, eran dos iglesias muy cercanas.
pero no sabemos el estado de la Odisea, pero recibían el mismo tipo de cartas, salvo que fuera una copia de la de Colosenses que ellos habían recibido, pero 30 años antes, ¿no? Si es que Juan escribió alrededor del 95. Bueno, entonces empieza a leer la carta a los laodicenses cercanos a los colosenses. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Es lo último de las presentaciones que Jesús había dado de sí mismo en el capítulo 1, ahí está la última para la séptima iglesia. Y acá nos vamos a encontrar con texto bien conocido. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Si uno supiera que el apóstol Juan le estaba escribiendo a sus discípulos, sería una cosa. Sería durísimo, por supuesto, pero este es Jesucristo el que está hablando. Este es Jesucristo que al final del primer siglo está dando estos veredictos a cada una de estas iglesias de lo que él sabía, había visto, había oído. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Jesús había dicho cosas fuertes, ¿no? Pero creo que ninguna como esta. Esto era como una sacudida tremenda. Y es una sacudida desde que la Biblia está entera, así, completa, para que cada cristiano lea esto y diga que el Señor no me considere tibio de ninguna manera. Dices, acá el planteo es fuerte, directo, como en ningún otro momento. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Evidentemente la situación de esa iglesia era una buena situación económica, en cuanto a prestigio quizás, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. 1, 2, 3, 4. 5 calificaciones a esa iglesia. Por eso, ¿qué va a decir el Señor después de haber hecho esa radiografía? Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Creo que el Señor hablaba de otro oro distinto del que a lo mejor por el cual se jactaban, ¿no? De dinero, de posesiones. Oro refinado por el fuego. Y cada vez que aparece en la Biblia, en los profetas, el hecho de algo refinado por el fuego ya no era lo mismo que el oro en bruto que sacaban de las minas. Te aconsejo que de mí, de Jesús, yendo a Él, acá no les habló de arrepentimiento, así les habló, perdón, más adelante dice. Te aconsejo que de mí compre oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas, y las ropas blancas eran un símbolo de algo perfecto, puro, miren, para que cubras tu vergonzosa desnudez. Y le había dicho que estaba pobre, ciego y desnudo. Y se puede ser pobre, ciego y desnudo aunque se tenga muchos bienes, ¿no? Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista.
tengo la sensación eso de cachetadas, de golpes, de sacudones para que esa iglesia reaccione. Y Jesús les dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. A la anterior, a la de Filadelfia, le había dicho también de cómo los he amado, pero acá le dicen presente. Es como si le dijera, los reprendo y disciplino porque los amo. A ninguna de estas iglesias el Señor quería destruir, a todas las quería levantar, poner en posición y ponerlas para que sean focos de luz. Reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Acá les digo, arrepiéntete. Si no se arrepentían, no. Por más que se compraran oro, ropa blanca. Y lo que dice acá, y lo que sigue, es Apocalipsis 3:20. Humanamente, uno pensando después de todo eso que les dijo, era como para que el Señor le dijera, y después veremos si se corrige. No. Les dijo, mira que estoy a la puerta y llamo. Y todos sabemos lo que sigue, ¿no? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta frase, este versículo sacadito, ha sido utilizado de mil maneras. Una invitación del Señor extraordinaria. Cuadros se han pintado con el Señor afuera de una puerta que no tenía picaporte, porque solo se abre de adentro esa puerta. Pero a esta iglesia que les dice que está por vomitarlos de lo que eran, a esta iglesia es como que los llama al principio. Si se arrepentían, iban a volver a tener la comunión con Él, con esa figura tan linda de estar cenando con Él adentro de la casa. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Si se habrán predicado mensajes con este versículo, pero qué importante es verlo en todo el contexto, en todo lo que había. Esto es lo mismo como si fuera la radiografía de una iglesia, de una persona, de una familia. Todo podemos trasladarlo y pensarlo. El Señor nos va a ofrecer la posibilidad de reencontrarnos con su amor que nunca dejó de estar, si hay arrepentimiento y estar dispuestos a abrirle la puerta nuevamente, que es una manera de hablar de la relación, de tener la relación con Dios. No hay promesa, no hay recompensa, sí. Al que venciere le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Da la sensación, ¿no? La iglesia de la Odisea con Jesús y con el Padre. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y ahí sí, acá está la Trinidad de nuevo, porque termina con ese llamado, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A cada una le fue su mensaje, a cada una fue su llamado específico, a favor, en contra, pero en todas había un deseo del Señor de restauración. Tengo aquí, y lo leí en un libro del famoso biblista John Stott, el resumen de las 7 cartas del Apocalipsis con una palabra. Para Éfeso es amor. ¿Has dejado tu primer amor? Para Éfeso es amor. Para Esmirna, el sufrimiento. Para Pérgamo, la verdad. La que estaba ya alto y la verdad. Para Tiatira,
la santidad. Para Sardis, la sinceridad. Para Filadelfia, la misión. Y para la Odisea, entusiasmo y fervor. Todos estos puntos llevarían a ver al Señor, que desea que sus hijos, que las familias que forman, que las iglesias puedan recibir su mensaje. Que cada uno encuentre si hay algo en cada una de ellas que pueda ser un llamado de atención. Llamados de atención. Porque después de eso, después de esto que el Señor le dictó a Juan, el capítulo 4 empieza así. Después de esto miré, Juan sigue contando, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta, me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Capítulo 4 hasta el 22, 21, 22. 22. Del 4 hasta el 22, la magnífica visión, apertura de una ventana al cielo que el Señor permitió a Juan, le encargó a Juan que lo escribiera para que nosotros hoy siguiéramos leyendo. El que hace mucho, mucho que no lee el Apocalipsis o no lo leyó nunca, ya está la puerta abierta en el 4 para leerlo hasta el final. Muy bien, seguiremos mañana leyendo en algún otro lugarcito de la Biblia. Que Dios los bendiga ricamente.